Muy buenas noches a todos. Un gran gusto el que nos estén acompañando en nuestro último día, en el último tema que vamos a tratar sobre la cuestión del ecumenismo. Este tema va a ser sobre la semana de oración por la unidad de los cristianos. Estamos muy contentos de tenerlos nuevamente con nosotros y pues vamos a dar inicio. Los invito, antes de que empecemos, a que hagamos una breve oración y al mismo tiempo pues haciendo la intención de pedir por la unidad de los cristianos, haciendo ya una práctica en esto de orar, de incluir en nuestras oraciones, pedir por la unidad de los cristianos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta primera diapositiva podemos ver cuál es el tema que nos ocupa. Dar a conocer qué es la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. En el recuadro inferior derecho se menciona cuál es el tema de la oración para la semana del 18 al 25 de enero del año 2022, y es: nosotros hemos visto aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Esto está tomado de Mateo 2:2, que a su vez esta cita forma parte de otra más amplia, que es Mateo 2:1-12, y que es la base de la oración por la unidad para este año 2022 que se aproxima. Fíjense ustedes, como lo hemos estado viendo, es importante pedir por la unidad de los cristianos, pues porque es reencontrarse con la misión dejada por Cristo de dar a conocer su nombre a todo el mundo. Como ya decíamos, este mandato de Jesús se ve opacado, entorpecido por la división de los cristianos, razón por la cual es importante recuperar la unidad perdida para llevar con eficiencia el Evangelio a todo el mundo. Dios puede todo. Podría lograr sin nosotros la unidad, pero pues es a través de nosotros que Él actúa. Por eso es necesario sanar las heridas entre los cristianos para poder ser creíbles a la hora de predicar el Evangelio. Dado que es muy difícil reunificarnos con tan solo nuestros esfuerzos, por eso es necesaria la oración para que Dios guíe nuestros esfuerzos. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos ha nacido como iniciativa desde hace muchos años y no sin poco esfuerzo, pero con plena confianza en el auxilio de Dios, Trino y Uno, en quien creemos. Dios familia, pero Dios uno, quien nos llama a la unidad en Él. Veremos inicialmente quiénes promueven esta oración por la unidad, cómo funcionan esos organismos promotores. Luego veremos un poco sobre el grupo ecuménico
que preparó los textos y el esquema que se utiliza para la preparación de los mismos, y veremos el contenido de los materiales que se utilizarán en el octavario. Tal vez el asunto de la semana de oración por la unidad de los cristianos resulte nuevo para muchos, para algunos, y por tanto desconocido, o tal vez hay quienes han oído hablar del mismo, pero no se tiene un conocimiento amplio. O tal vez hay alguien que tenga ya un buen conocimiento. Qué bueno. Pero creo yo que repasar este punto es también muy importante para quien ya tiene algún conocimiento de cómo se realiza esta semana. En esta breve plática voy a intentar dar a conocer de manera casi esquemática algunos aspectos sobre el tema. Es importante señalar que la semana de oración está íntimamente ligada al tema del ecumenismo, es decir, la búsqueda de la reunificación de los cristianos. La división de los cristianos es un hecho que dificulta el cumplimiento de la misión que Cristo dejó a su iglesia, como ya decíamos. Misión de ir por todo el mundo a hacer discípulos, de dar a conocer a toda la humanidad el gran amor de Dios y la buena noticia acerca de nuestra filiación divina. Es decir, hacer ver a todo hombre y mujer que nuestro linaje nos da la posibilidad de participar del reino divino, pues somos hijos de Dios. Somos dioses por participación. Sin embargo, este grandioso mensaje es difícil de comunicar a quienes no conocen a Cristo debido a las divisiones entre nosotros los cristianos. Aun cuando las divisiones se han dado por diferentes motivos en diferentes épocas, todas son imputables a conductas inapropiadas de los mismos cristianos, ya sea de los fieles o de la jerarquía o de ambos. Esto trae como consecuencia la reprobación de las conductas. El escándalo causado por la condena de las malas conductas no solo apunta a los individuos, sino también a las instituciones, dando lugar a divisiones, creándose grupos antagónicos que no solamente interpretan la doctrina y la norma de vida, sino que crean nuevas comunidades separadas. Las barreras que como consecuencia surgen se convierten en obstáculos prácticamente insuperables al punto de parecer insalvables desde el punto de vista humano. Por eso es tan importante buscar la reunificación pidiendo a Dios su ayuda. Y insistiendo, es pues muy importante recurrir al auxilio divino para pedir por la unidad de los cristianos. Vamos pues a dar a conocer un poco sobre la historia del esfuerzo de los cristianos para reunificar la única iglesia fundada por Cristo y cómo se ha apoyado ese esfuerzo a través de la oración, concretamente en la semana de oración por la unidad de los cristianos. Bien, miren, en esta diapositiva vamos a enunciar brevemente quiénes la organizan. Está organizado por un grupo internacional en el que participan conjuntamente el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos por un lado y por otro la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Ambas instituciones coordinan el trabajo del grupo ecuménico asignado para preparar los textos que se utilizarán para guiar la oración de los cristianos durante los días 18 al 25 de cada año. Estos grupos asignados cada año siempre son diferentes, se buscan en diferentes comunidades y siempre cambia cada año. Fíjense, este es el proceso de la preparación de los textos de la semana de oración.
En primer lugar, se hace la invitación a alguna asociación ecuménica para que los prepare. Luego, representantes del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos y del Consejo Mundial de Iglesias pulen el texto, ya que los tienen de regreso, que los ha entregado quien los preparó. Luego se publica el texto y el texto se envía a las iglesias que forman parte del Consejo Mundial de Iglesias. Por su parte, el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos lo envía a las conferencias episcopales. Aquí podemos ver el grupo que para este año 2022 preparó los temas, los materiales. Ha sido preparada por el Consejo de Iglesias de Próximo Oriente. El tema escogido: nosotros hemos visto aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo, como ya lo mencionaba al principio, forma parte del texto de Mateo 2, 1, 12 y refleja la misión del pueblo cristiano de ser un signo como la estrella que guíe el anhelo de Dios de toda la humanidad hacia Cristo y convertirse en mediación para que Dios lleve a cabo la unidad de todos los pueblos. Más adelante vamos a ver brevemente quiénes forman el Consejo de Iglesias y a qué se dedican. Antes de profundizar sobre el tema, en las siguientes diapositivas vamos a hablar un poco sobre el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos y sobre el Consejo Mundial de Iglesias, al cual se le conoce también como Consejo Ecuménico de Iglesias, y en inglés pues es World Council Church. Vamos pues a darnos a la tarea de conocer un poco estas dos instituciones. Vamos a iniciar hablando un poco del origen del Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos. Está estrechamente ligado al Concilio Vaticano II. El Papa Juan XXIII quiso que el empeño de la Iglesia Católica en el movimiento ecuménico fuese uno de los principales objetivos del concilio, por lo que el 5 de junio de 1960 creó un secretariado para la promoción de la unidad de los cristianos como una de las comisiones preparatorias del Concilio Vaticano II. Fíjense ustedes, ahí se ve, el concilio empezó en 1962. El secretariado fue creado en 1960, el 5 de junio. Entonces, esto fue para preparar el concilio. Aquí vamos a ver quiénes han sido los presidentes del Pontificio Consejo. El primero fue el cardenal Agustín Bea, de 1960 al 68. El segundo, el cardenal Johannes Willebrands, de 1969 a 1989, él duró 20 años. El cardenal Edward Idris Cassidy, de 1989 al 2000. El cardenal Walter Kasper, del 2001 al 2010. Y el actual presidente es el cardenal Kurt Koch, en español Koch, creo que es la pronunciación correcta. Es el cardenal Kurt Koch. Bien, pues pasamos a la siguiente. Ahora veamos un poco qué es el Pontificio Consejo y cuál es su objetivo. Antes que nada, está encargado de la promoción al interior de la Iglesia Católica de un auténtico espíritu ecuménico. Asimismo, está activo en todos los campos que pueden contribuir a la promoción de la unidad de los cristianos con todas las otras iglesias y comunidades eclesiales. Es pues doble su función. Por un lado, al interior de la Iglesia Católica, y por otro, en relación con las otras iglesias y comunidades eclesiales no católicas. Entre sus tareas se encuentran fundamentalmente que debe cumplir los preceptos que se encuentran en el decreto conciliar Unitatis Redintegratio. Esto significa la recuperación de la unidad. Y debe poner en práctica el reglamento derivado de este decreto, que después del concilio se publicó en dos partes, una en el 67 y otra en 1970.
que se llamó entonces Directorio Ecuménico y que en la actualidad, después de haber sido revisada en 1983, se publicó con el título Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo, y que es el que está actualmente vigente. Sí. También entre sus tareas está establecer comunicación y diálogo con iglesias, organizaciones y comunidades cristianas no católicas, entre las que se encuentran la mayoría de los patriarcados ortodoxos e iglesias orientales, con las cuales se establece comunicación bilateral y en su conjunto. Asimismo, con las iglesias históricas protestantes, como luteranos, anglicanos, metodistas y otras organizaciones, entre ellas, por ejemplo, el Consejo Mundial de Iglesias. El Pontificio Consejo también mantiene una estrecha colaboración desde hace mucho tiempo, como ya decía, con el Consejo Mundial de Iglesias. Aquí hay que hacer la aclaración que aun cuando la Iglesia Católica no es miembro activo del Consejo Mundial de Iglesias, sin embargo, desde 1968, los teólogos católicos son miembros de pleno derecho de la Comisión Fe y Constitución, la cual es el departamento teológico del Consejo Mundial de Iglesias. Entre las tareas también propias del Pontificio Consejo están las de nombrar observadores católicos en varios encuentros ecuménicos y de invitar observadores o delegados fraternos provenientes de otras iglesias y comunidades eclesiales en ocasión de grandes eventos organizados por la Iglesia Católica. ¿Cuál es la estructura del Pontificio Consejo? Aquí está, miren. Hay un cardenal, presidente, asistido por un secretario y por un subsecretario. En este caso, el subsecretario es el Monseñor Brian Farrell y el presidente, ya lo dijimos, el cardenal Kurt Koch. Hay también una sección oriental, hay una sección occidental, hay una comisión también para las relaciones religiosas con el judaísmo. En la sección occidental en la sección oriental se ven las relaciones con los patriarcados ortodoxos e iglesias orientales. Y en la sección occidental se ven las relaciones, como ya les decía, con las iglesias que se derivaron de la Reforma, sobre todo las iglesias históricas. Como ya decía, anglicanos, luteranos, metodistas, pentecostales y algunas otras también por ahí, y organizaciones también. En cuanto a la organización del Pontificio Consejo, se puede mencionar que para el cumplimiento de las tareas participan responsables, consultores y personal que colabora en cada una de las secciones, comisiones y grupos. Asimismo, anualmente se realiza una asamblea plenaria con la finalidad de informar sobre las actividades realizadas por los diferentes grupos de trabajo, así como tratar temas de importancia relacionados con las tareas y actividades propias del Pontificio Consejo. También para dar a conocer actividades y proyectos a desarrollar en el siguiente periodo de tiempo. En el punto 3 vemos es también necesario comentar que existe un comité católico para la colaboración cultural con las iglesias ortodoxas y las iglesias ortodoxas orientales. En el punto 4 vemos también hay un grupo que colabora en la traducción interconfesional de la Biblia y la difusión de la misma. Como ya vimos en una plática anterior, en el portal de internet del Pontificio Consejo se puede encontrar una revista que contiene los principales acontecimientos de cada año, así como los documentos elaborados durante el año. Se llama Acta Ecuménica. Y ahí, como les digo, tiene una gran riqueza porque pueden encontrarse mucho de las actividades que se realizaron en el año en curso, en el año en el que está editado la revista, ¿no? Esto que acabamos de ver es una semblanza
esquemática y exterior acerca del Pontificio Consejo. Para conocer más a fondo sobre sus actividades, pues se puede acceder a la página de internet en la cual se pueden encontrar las últimas noticias sobre sus actividades, así como documentos de carácter general que guían su actividad, como ya lo vimos por ahí en una plática anterior. Ahora vamos a ver un poco sobre el Consejo Mundial de Iglesias. Su portal de internet nos puede dar una orientación particular sobre lo que es, sus actividades, su organización y sus metas. Los siguientes datos que voy a compartir con ustedes han sido tomados de ahí precisamente. Es conocido como World Council of Churches, o como lo menciona el Pontificio Consejo, como Consejo Ecuménico de Iglesias. Este organismo tiene sus oficinas centrales en Ginebra, Suiza. Fue instituido oficialmente en agosto de 1948. Sin embargo, sus orígenes se remontan a fines del siglo XIX y principios del XX. Participaron 147 organizaciones en ocasión de su fundación y ha surgido como fruto de los esfuerzos de nuestros hermanos separados para acercarse entre ellos, conocerse y animar iniciativas comunes basadas en el Evangelio que nos dejó Cristo. Es un organismo que les permite reconocerse como instituciones autónomas, pero con la misma misión: proclamar el Evangelio. Actualmente es una comunidad de 350 iglesias de más de 110 países que representan más de 500 millones de cristianos en todo el mundo, incluidas la mayoría de las iglesias ortodoxas, gran cantidad de iglesias anglicanas, bautistas, luteranas, metodistas y reformadas, como asimismo se llaman algunas de ellas, así como muchas otras iglesias unidas e independientes. Tiene como meta alcanzar la unidad visible en una sola fe y en una sola comunión eucarística. Es necesario aclarar que esa meta que ellos tienen, y así lo manifiestan, no es crear una superiglesia mundial, ni estilos normalizados de culto, sino más bien profundizar la hermandad de las iglesias y comunidades cristianas para que puedan ver unas en otras las expresiones auténticas de la iglesia una, santa, católica y apostólica. Como ya lo decía, la Iglesia Católica no es miembro activo. Sin embargo, participa como miembro con pleno derecho de voto en varias comisiones. Por ejemplo, en el Grupo Mixto de Trabajo desde 1965, que está integrado por unos 20 miembros que se reúnen cada año. Entre dichas reuniones, un grupo ejecutivo se reúne 2 veces. También participa la Iglesia Católica en la Comisión Fe y Constitución, también en la Comisión de Misión Mundial y Evangelización, y también en el Instituto Ecuménico Bosei. Veamos ahora brevemente cuál es la estructura institucional del Consejo Mundial de Iglesias. La estructura al más alto nivel se encuentra la Asamblea, que es el órgano rector. Se reúne normalmente cada 8 años. Reúne a más de 4,000 participantes procedentes de todo el mundo. La 11ª Asamblea se celebrará en Karlsruhe, Alemania, del 31 de agosto al 8 de septiembre del 2022. Enseguida está el Comité Central. Es elegido por la Asamblea de entre sus delegados y actúa como principal órgano rector del Consejo Mundial de Iglesias hasta la siguiente Asamblea. Se reúnen cada 2 años.
tienen la responsabilidad de aplicar las políticas adoptadas por la Asamblea, examinar y supervisar los programas del Consejo Mundial y su presupuesto. Enseguida está el Comité Ejecutivo. Este Comité Central elige a 20 de sus miembros para que formen parte del Comité Ejecutivo del Consejo Mundial de Iglesias. El Comité Ejecutivo está formado por 20 de los miembros del Comité Central. Este comité se reúne 2 veces al año. Enseguida está el secretario general. En la actualidad, el lugar lo ocupa de manera interina el reverendo profesor Dr. Joan Sauca, sacerdote ortodoxo de la Iglesia Rumana, y es también director del Instituto de Educación Ecuménica BOSAI desde el 2001, y también es secretario general adjunto para el programa de formación ecuménica del Consejo Mundial de Iglesias. Luego hay presidentes y dirigentes que son varios y representan a sus propias comunidades eclesiales. Y luego están organizaciones relacionadas, que son organizaciones regionales y subregionales, comunidades cristianas mundiales y organizaciones ecuménicas mundiales con un enfoque especial. Regresemos brevemente para enfocarnos el tema. Decíamos al principio que la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos es un evento organizado conjuntamente por el Pontificio Consejo para la Unidad de los Cristianos y por el Consejo Ecuménico de Iglesias, y que se realiza del 18 al 25 de enero de cada año. En las siguientes diapositivas voy a presentar un poquito acerca de cómo surgió la Semana de Oración. La inquietud de orar por la unidad de los cristianos ha sido impulsada, curiosamente, en un principio, por grupos protestantes, por personas protestantes. Tal parece que ellos mismos se dieron cuenta muy pronto que no es posible predicar el mensaje de Cristo estando divididos e inmersos en una dinámica de división que no para. Y los católicos también entendemos eso mismo, y estamos dispuestos a suplicar a Dios la unidad por medio de la oración, pues eso es algo que podemos hacer en común. Católicos, protestantes, ortodoxos, haciendo a un lado nuestras diferencias, podemos elevar juntos la misma súplica: Señor, únenos, restablece tu iglesia. Ellos y nosotros hemos percibido que el escándalo de la división es un impedimento real que dificulta cumplir la misión que Cristo dejó a su iglesia, y que mismo Cristo expresa cuando dice: me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La Semana de Oración es, pues, una respuesta congruente a esta toma de conciencia. ¿Por qué de la Semana de Oración se realiza del 18 al 25 de cada año? Estas fechas fueron propuestas en 1908 por Paul Watson para cubrir el periodo entre la fiesta de San Pedro, el día 18, y la de San Pablo, el día 25 de enero, fiestas que tienen un hondo significado para la Iglesia. Por un lado, el 18 de enero, hasta la reforma del calendario litúrgico católico, auspiciada por el Concilio Vaticano II, era la festividad de la cátedra del apóstol San Pedro. Ahora lo es el 22 de febrero. Esa fue cambiada, como les digo, desde el Concilio Vaticano II. Y en cuanto al 25 de enero, era y sigue siendo la festividad de la conversión del apóstol San Pablo. De modo que los santos apóstoles Pedro y Pablo son como los dos patrones
de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Actualmente, pues, la celebración de la fiesta de los santos apóstoles Pedro y Pablo se celebran el 29 de junio, como dato que va uniendo todas estas festividades. Hagámonos también esta pregunta. ¿Se celebra en la misma fecha en todo el mundo la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos? No. Esa fecha sobre todo es utilizada por el hemisferio norte, ¿sí? Y en el hemisferio sur, donde el mes de enero es tiempo de vacaciones de verano, las iglesias frecuentemente adoptan otras fechas para celebrar la Semana de Oración. Por ejemplo, en torno a Pentecostés. Esto fue sugerido por el movimiento Fe y Constitución en 1926, porque Pentecostés representa también otra fecha significativa para la unidad de la iglesia. La siguiente, por favor. Bueno, de aquí vamos a pasar a un poquito a conocer un poco el grupo que preparó los textos para el año 2022. Como ya he mencionado, cada año un grupo ecuménico de cristianos de distintas tradiciones, de una región particular, prepara los materiales. Quienes dan este encargo, o sea, el Pontificio Consejo y el Consejo Mundial de Iglesias, seleccionan a organizaciones que incluyen a iglesias y comunidades eclesiales de distinta denominación cristiana que promueven el diálogo en alguna región del mundo cristiano. Centrándose en un texto bíblico, proponen un tema, una celebración ecuménica y ofrecen breves reflexiones bíblicas para cada día de la semana. Es así de aparentemente sencilla la forma en que se prepara la Semana de Oración. Sin embargo, implica la colaboración del Pontificio Consejo, de la Comisión Fe y Constitución del Consejo Ecuménico de Iglesias y desde luego la del grupo ecuménico asignado para la preparación. La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2022 ha sido preparada por el Consejo de Iglesias de Próximo Oriente, en inglés es Middle East Council of Churches. Este organismo tiene su sede en Beirut, en Líbano, y el tema que escogieron, ya lo hemos mencionado, es el de Mateo 2:2, y lo repito nuevamente: nosotros hemos visto aparecer su estrella en el oriente y venimos a adorarlo. Lo escogieron porque hoy más que nunca el Próximo Oriente necesita una luz celestial para acompañar a su pueblo. La estrella de Belén es una señal de que Dios camina con su pueblo, siente su dolor, escucha su grito y le muestra su compasión. Esta es una de las razones por la que los representantes del Consejo escogieron este texto bíblico. Algunos datos en relación a cómo surgió este Consejo de Iglesias de Próximo Oriente. Inicialmente estaba formado por 3 familias de iglesias: las iglesias evangélicas, iglesias ortodoxas orientales e iglesias ortodoxas bizantinas. Y en el año de 1990, la Iglesia Católica se unió al Consejo, añadiendo así una 4ª familia. Esto es, en pocas palabras, algo de la historia. Conozcamos, sigamos un poquito otros datos en relación al Consejo. ¿Cómo se ven ellos a sí mismos en cuanto a su misión? Aquí está brevemente recogido en estos 3 puntos. Ser puente entre iglesias cristianas. Ser puente entre cristianos y pueblos de otras religiones de la región, especialmente con los musulmanes. Y ser puentes entre Oriente Próximo y el resto del mundo cristiano. Si nosotros consideramos
la circunstancia tan difícil que vive actualmente el Líbano, en lo político, en lo religioso y en lo social, pues nos damos cuenta de la gran necesidad que ellos tienen de la ayuda de Dios y la necesidad que tienen de dar a conocer a Dios también, pues están en una región en donde hay otras religiones, inclusive no solamente las cristianas. Entonces ellos tienen una gran conciencia en este sentido de que pues hay que orar por la unidad de los cristianos, porque la misión depende mucho de esta unidad. Yo aquí con estos datos pues termino esta presentación acerca de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Los temas, los materiales sobre la Semana de Oración se pueden ver, se pueden conseguir, están en varios idiomas, entre ellos el español. En esta dirección de internet está la liga que los lleva directamente a los materiales que se encuentran en español. Muy recomendable darles una revisada a estos materiales, leerlos, volverlos a releer para encontrar la forma de adaptarlos a los propios ambientes parroquiales, diocesanos o nacionales, para que se promueva a nivel diocesano, a nivel nacional, porque pues acabamos de ver que es esto muy importante. Esto tal vez no lo hemos visto en nuestras parroquias, en nuestras diócesis, pero es algo que deberíamos de empezar a promover, a dar a conocer, dada la importancia que tiene. Estos son materiales que no solamente sirven para esa semana, sino que pueden servir para otras oportunidades que se vayan dando en el transcurso del año. Inclusive son materiales que podrían utilizarse en algún momento dado para peticiones en algunos eventos, en algunas celebraciones de la liturgia, en algunas celebraciones, sobre todo en ocasión de algunas fiestas. Yo sugeriría, por ejemplo, que sería muy oportuno hacer peticiones en las Eucaristías, en las festividades de los apóstoles, de Pentecostés y de algunas otras fiestas muy importantes desde el punto de vista ecuménico. Muy bien, pues con este último tema de la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, damos por terminada esta semana de ecumenismo, en el tema del ecumenismo. Les agradecemos a todos su presencia, los invitamos a que ustedes mismos procuren continuar con esta formación. Ya ven ustedes que es un tema muy importante, tal vez no muy conocido, pero por lo mismo es necesario que hagamos una promoción, que invitemos a todos los demás católicos hermanos nuestros a que participen en el trabajo del ecumenismo, sobre todo con algo muy sencillo que se puede realizar, es incluir en nuestras oraciones, pedir por la unidad de los cristianos. Agradezco a David su intervención. Muchas gracias, David. De nada, de nada. Agradezco al Padre Juan Carlos, que nos dio una muy instructiva plática el martes, y desde luego a la Madre Mari Carmen, que fue quien invitó y nos contactó con el Padre Juan Carlos. Le agradecemos a Beto también su coordinación y su gran trabajo que ha hecho entre nosotros. Y pues no nos queda más que
pues escuchar aquí un poquito a David lo que nos puede Gracias. decir. Pues también agradecerles a todos por estar conectados. Eso quiere decir que, bueno, hubo buena respuesta. También invitarlos, esta es una invitación para todos, esta comisión está abierta, somos pocos integrantes, la verdad, es mucho trabajo, y invitarlos a que se unan también con nosotros si quieren participar en esta comisión de EDIRAC parroquial aquí en Nuestra Señora de la Esperanza. Se pueden comunicar con Alberto, con Jaime o con David o con cualquiera de las madres para que sean parte de la evangelización. Entonces, invitarlos y agradecerles por el tiempo que se dan para esta preparación, y hay que seguir trabajando y echarle muchas ganas. Vamos a terminar esta semana con la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias y hasta la próxima.